Jóvenes, tengan ustedes saludos cordiales. Vamos a desarrollar el siguiente tema, la recta, que pertenece al curso de complementos de matemática. Tenemos una situación bastante interesante. Un centro de lavado de autos inicia sus servicios el día de hoy con 60 soles en caja. En este centro, el costo por el servicio de lavado de un auto es de 20 soles. A. Si hoy se lavan 8 autos, ¿cuánto dinero habría en caja al cerrar el día? B. Completa la tabla y formula una ecuación que describa esta situación. Y aquí tenemos una tabla bastante interesante, ¿no? Cantidades de autos lavados, que va a ser la X, cantidades de soles en caja, que va a ser Y, ¿no? Muy bien. Entonces, para poder nosotros resolver esta situación muy interesante, pues vamos a hablar de nuestro tema de hoy, que es la recta. ¿Cuál sería el logro de nuestra sesión? Al finalizar la sesión, el estudiante resuelve problemas de contexto real, haciendo uso de las ecuaciones de la recta y su pendiente de forma correcta. Contenidos. La recta, definición de la recta, pendiente de la recta, ecuación de la recta, posición relativa entre dos rectas, problemas de aplicación a su especialidad. Definición de la recta. En una recta, el lugar geométrico de dos puntos en el plano, tal que si se seleccionan estos dos puntos cualquiera, como es x1, y1, x2, y2, la razón entre la diferencia de sus ordenadas, o sea, de las y, ¿no? Sus ordenadas son las y la diferencia de sus abscisas, que son las x, es un valor constante, ¿no? Es un valor constante. Muy. Pendiente de una recta. La pendiente de una recta es la medida de la inclinación de dicha recta, ¿no? Con respecto al eje de las abscisas, o sea, al eje X. Para calcular la pendiente de esta recta, que pasa por dos puntos y por dos puntos x1, y1 y x2, y2, se utiliza la siguiente fórmula, ¿no? Una fórmula bastante interesante y sencilla. M, que es la pendiente, la notación de la pendiente, va a ser igual a la diferencia de las ordenadas sobre la diferencia de las abscisas, ¿no? ¿Dónde está? Aquí está, ¿no? Esta diferencia de las ordenadas, ¿no? En realidad es esta distancia, ¿no? Y de las abscisas es esta la diferencia, ¿no? Ahí está y2 menos y1, x2 menos x1. Entonces, ese cociente de estas diferencias va a ser igual a la pendiente. Y si nosotros nos ponemos a observar un poquito, ¿no? Este es un triángulo rectángulo, entonces este triángulo rectángulo, ustedes se acuerdan que este es el ángulo de inclinación, que puede ser un teta, un beta, etc. Entonces, la tangente de este triángulo es cateto opuesto al ángulo sobre el cateto adyacente. Si ustedes se dan cuenta, ¿no? Esta tangente de este ángulo de inclinación no es otra cosa más que esta pendiente, ¿no? Esta pendiente. Entonces, cuando hablamos de una pendiente, pues estamos hablando en realidad de la tangente del ángulo de inclinación. Muy bien. Entonces, la pendiente M puede describir la representación gráfica de la recta, ¿no? Ya sea como si estuviéramos subiendo una montaña, entonces en este caso su pendiente va a ser mayor que 0, o sea, va a ser positiva. Y si tenemos el caso
como si estuviéramos bajando la montaña. Entonces, en este caso, la recta decrece. La pendiente va a ser negativa. ¿Y qué sucede si la pendiente tiene esta forma, ¿no? Como el horizonte? Entonces, una recta horizontal, su pendiente va a ser 0. Y si tenemos una recta vertical, pues la pendiente es indefinida, ¿no? Una recta vertical. Tenemos un ejemplo. Calcula la pendiente de las rectas que pasan por los puntos 1,2 y menos 1,1. Entonces, ¿cómo encontramos la pendiente? ¿No? Si nosotros nos damos cuenta acá, esta distancia es un cuadrado y esta otra distancia es 2 cuadrados. 1 entre 2 debe ser un medio, ¿no? Entonces, veamos cómo encontramos la pendiente de esta recta. Entonces, decimos, aquí tenemos al x1, y1, x2, y2. Sería y2, que en este caso es 1, menos y1, que es 2, sobre x2 menos 1 menos 1. Sería menos 1 sobre menos 2. Y esto es igual a 1, ¿no? Y esa sería la pendiente, ¿no? Esa sería la pendiente, ¿no? La recta crece muy bien, claro que sí. Ahí está, tenemos la pendiente. Ahí podemos observarlo. Muy bien. Tenemos en este caso una pendiente, ¿no? Que va a decrecer, una recta que decrece, ¿no? Ya que será igual la pendiente de esta recta. También lo podemos hallar así como les había mostrado, ¿verdad? 1, 2, 3, 4 cuadraditos entre 1, 2, 3, ¿no? 4 tercios. Negativo, ¿por qué? Porque decrece. Recuerden que la pendiente es negativa cuando la recta decrece. ¿Y qué sucede en estos casos? Miren, tenemos una recta de forma horizontal. En este caso, su pendiente es 0. Y si tenemos una recta vertical, pues su pendiente es indeterminado, indefinido, ¿no? Indefinido. Ecuación lineal con dos variables, ¿no? AX más BY igual a C, ¿no? Es la ecuación general de una recta. La ecuación lineal con dos variables tiene infinitas soluciones en forma de pares ordenados, ¿no? Y esas infinitas soluciones, si nosotros los ubicamos en el plano cartesiano, justo va a coincidir con una recta. La representación de estas infinitas soluciones, por ejemplo, para la ecuación lineal con dos variables, puede iniciar como despejar, ¿no? Tú despejas una de las variables, le das valores a una de ellas y vas a encontrar el valor de la otra variable, ¿no? Muy bien. Ahí está, ¿no? Le damos valor a X y encontramos el valor de Y. Por lo tanto, vamos a encontrar cada par, ¿no? Y esos pares los podemos ubicar en el plano cartesiano, ¿no? Menos 2, menos 2,7. Aquí está. Menos 1,5, 0,3, 1,1, 2, menos 1. Y si unimos estos puntos, nos vamos a dar cuenta que exactamente pasan por una recta, ¿no? Muy bien. Entonces, la representación gráfica de una ecuación lineal con dos variables es una recta, no lo duden. Ecuaciones de la recta. Las rectas se representan algebraicamente mediante ecuaciones lineales. Así tenemos, por ejemplo, la ecuación punto pendiente, ¿no? Acá tenemos el punto que es x1, y1 y la pendiente. Por eso es que le llaman ecuación punto pendiente. Ecuación pendiente ordenada al origen, ¿no? Es cuando tenemos al 0, B, ¿no?
el 0,b, entonces va a ser igual a y igual a la pendiente por x más el b, ¿no? Más el b. La ecuación general es cuando la ordenamos, primero la variable x, luego la y, luego la c y lo igualamos a 0, ¿no? La pendiente de esta ecuación, ¿no?, va a ser igual a menos a sobre b. Entonces, cuando tú tienes la ecuación general, puedes encontrar directamente la pendiente de esa recta, ¿no? Determina la ecuación pendiente ordenada al origen y la ecuación general de la recta que pasa por el punto 4, menos 1 con pendiente menos 2. Representa gráficamente la recta correspondiente. Solución. 4, menos 1. ¿No? El punto 4, menos 1. Y pendiente menos 1. Y menos 1 sobre es igual a la pendiente por x menos 1. Entonces vamos a reemplazar, ¿no? Entonces tenemos que el y sub 1 es menos 1 y el x sub 1 es 4. Entonces reemplazamos y la pendiente es igual a menos 2, ¿no? Esa es la pendiente. Entonces la ecuación pendiente ordenada al origen significa que vamos a despejar la variable y. Y esa es la ecuación, ¿no? Y tenemos también la ecuación general, ¿no? ¿Eso qué significa? Que voy a ordenar primero la variable x, luego la y, ¿no? Entonces, como el coeficiente del x tiene menos 2, entonces lo paso al primer miembro. En el primer miembro está y positivo y el 7 que está con más pasa con negativo y queda igual a 0, ¿no? Muy bien, y aquí tenemos de forma gráfica, ¿no? Ubicamos 0,7, ¿no? Y podemos ubicar el punto 4, menos 1. Y ya está. Determina la ecuación pendiente ordenada al origen y la ecuación general de la recta con pendiente 3 y que intersecta al origen en el punto 0,4. Muy bien. La pendiente es 3. B es igual a 4, ¿no? Recuerden que cuando es 0 la X, entonces el B es 4, ¿no? Si reemplazamos en la fórmula, tendremos Y igual a MX más B, ¿no? Entonces reemplazamos el M, que es la pendiente, vale 3 y el B vale 4. Sería la ecuación ordenada al origen. Y como también me piden la ecuación general, lo único que hago es ordenar. Veo que el 3x es positivo, entonces el y pasamos al segundo miembro. Y me quedaría 3x menos y más 4 igual a 0. Determina la ecuación pendiente ordenada al origen y la ecuación general de la recta. En este caso tenemos dos puntos, ¿no? Vamos a tener que este es el x1, el y1, ¿verdad? Entonces, y acá tenemos que este es el x2, el y2, ¿no? Tenemos dos puntos. Entonces, tenemos la fórmula de la pendiente que es y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Si reemplazamos, tenemos y2 menos y1, y2, y1 menos y1 que es 2. Y x2 menos 3 menos 5. Esto será igual a un octavo, ¿no? A un octavo. Entonces, si reemplazamos en la fórmula, pues vamos a tener que y menos y1 es igual a m por x menos x1. Entonces, reemplazamos con un punto nada más, ¿no? Y menos 2 igual a la pendiente. ¿Cuánto es la pendiente? Un octavo. Por x menos 5, ¿no? Y ya está. Listo. Pasamos el 8 al otro lado y luego
despejamos. Nos piden la ecuación punto pendiente, despejo la y. Si me piden la ecuación general, entonces, ¿qué hago? Lo ordeno, ¿no? Paso el 8 al otro lado a multiplicar y ordeno. X menos 8y más 11 igual a 0. Muy bien, súper sencillo. Esta sería la ecuación general, ¿no? Rectas horizontales. Dices, tenemos rectas horizontales al eje X, o sea, son paralelas al eje X. Su ecuación tiene la forma de y igual a b, ¿no? No va a entrar la variable X. Entonces, tenemos un ejemplo. Por ejemplo, y igual a 2. Ubicamos el número 2 y esa sería la recta y es una recta horizontal efectivamente, ¿no? Vertical. La recta vertical es paralela al eje Y, ¿no? En este caso su ecuación va a ser X igual a A, ¿no? El Y no va a estar en la ecuación, ¿no? Por ejemplo, X igual a 3, etc. Posición relativa entre dos rectas. Dos rectas no verticales son paralelas si sus pendientes son iguales. O sea, si yo tengo esta recta L1 y esta recta L2, si su pendiente de esta recta es 7, de la L2 su pendiente también va a ser 7, ¿no? Entonces, para que dos rectas sean paralelas, sus pendientes deben ser iguales. Esto deben ser iguales. Entonces, vamos a determinar la ecuación general de la recta que pasa por el punto 4,5 y es paralela a la recta que pasa por 3,0 y 0, menos 2. Muy bien. Entonces tenemos la recta L1 que pasa por el punto 4,5. La recta L2 va a pasar por el punto 3,0 y 0,2. Entonces, ¿cuál sería la pendiente de esta recta L2? Porque esa es la clave, ¿verdad? Entonces, sería Y2 menos Y1, o sea, menos 2 menos 0 es menos 2. 0 menos 3 es menos 3. Menos por menos más, entonces la pendiente va a ser 2/3. Ya tengo el punto y ya tengo la pendiente que es 2/3. Entonces con esos dos valores yo puedo encontrar la ecuación de la recta que pasa por el punto 4,5, ¿no? Entonces lo único que hago es reemplazar en la fórmula, ¿no? Reemplazamos y me va a quedar 3y, o sea, sería 2x menos 3y más 7 igual a 0. Sería la ecuación general de la recta. Tenemos las rectas perpendiculares. Dos rectas que se cortan en un punto cualquiera se llaman rectas secantes. Si ambas rectas se cortan formando un ángulo de 90 grados. Se dice que son perpendiculares dos rectas si el producto de sus pendientes es igual a menos 1. O sea, el producto de sus pendientes. Si la pendiente de la recta L1 es M1 y la pendiente de la recta 2 es M2, entonces si yo multiplico, debe ser menos 1. Debe ser menos 1, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Determina la ecuación general de la recta que pasa por el punto menos 2,5 y es perpendicular a la recta y igual a 3x más 2. Entonces, tenemos la recta que pasa por el punto menos 2,5 y vamos a ver la recta L2 que tiene esta ecuación, ¿no? Como vemos que está despejada, esto es una ecuación punto pendiente al origen, ¿no? ¿Eso qué significa? Que este 3 es la pendiente.
Entonces, si ya tengo la pendiente que vale 3, pues acá le coloco. Y utilizo el punto y la pendiente y voy a poder encontrar la recta. Ajá, aquí hay un pequeñito detalle, ¿no? Acá faltó multiplicar. Muy bien. Entonces multipliquemos. Si M2 vale 3, M1 todavía no sabemos, entonces ¿a qué va a ser igual? Pasamos el 3 a dividir y M1 va a ser menos 1/3. Entonces ya tenemos la pendiente, menos 1/3, ¿no? Menos 1/3. Muy bien. Para la recta L1 que pasa por el punto menos 2,5 y la pendiente menos 1/3, lo único que hacemos es reemplazar en la fórmula, ¿no? Reemplazamos. Y1 vale 5. El X1 vale menos 2. Y el Y2, el Y1 vale 5. La pendiente menos 1/3. Entonces reemplazamos y tenemos, ¿no? Multiplicamos y tenemos que x más 3y menos 3 es igual a 0, que es la ecuación general que nos pide, ¿no? Y tenemos nuestra situación. Un centro de lavado de autobús inicia sus servicios el día de hoy, dice, con 60 soles en caja. En este centro, el costo por el servicio de lavado de autos es de 20 soles. Si hoy se lavaron 8 autos, ¿cuánto dinero habría en caja al cerrar el día? A ver, veamos, ¿no? Entonces, tenemos acá, si X vale 0, entonces tenemos que Y es igual a 60, que es lo que hay en caja, ¿no? Entonces, 60 es lo que hay en caja, que sería un costo fijo, ¿no? Entonces tendríamos 60 más 20 por 0, 20 por 0 es 0, 60 más 20 es 60. Entonces tenemos si X vale 0 y Y vale 60, el par ordenado va a ser 0,60, ¿no? Reemplazamos de la misma manera con el 8. 20 por 8, 10, 160 más 60, 220. Ya está. Ahora sí lo podemos, ¿no? Dice, si hoy se lavan 8 autos, habría 220 soles en caja, ¿no? 220 soles en caja. Muy bien. Ahora, ¿cuál sería la ecuación? ¿No? ¿Cuál sería la ecuación? Como nosotros nos damos cuenta, ¿no? Aquí la variable es este, que sería el valor de X, ¿no? De X. Entonces es 20X más 60, que es el monto que había en caja, ¿no? Antes de que laven el primer carro. Muy bien, esa sería la ecuación, ¿no? Tenemos un problemita más, dice, un estudiante de ciencias de la comunicación compra una videocámara por un valor de $945. Esta videocámara se deprecia linealmente, de manera que después de 5 años su valor será de 100 soles. A. Formule la ecuación pendiente ordenada al origen, que permita determinar el valor de la videocámara en términos de su antigüedad. Calcule el valor de la videocámara después de 4 años. Calcule cuántos años deben transcurrir para que la videocámara se devalúe totalmente. Entonces, podemos darnos cuenta que los datos, ¿no? Tenemos X, que es igual a los años transcurridos desde la compra, y Y va a ser el valor del video el valor de la videocámara, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ubicar los valores, ¿no?
0 años y 5 años, ¿no? Muy bien. Cuando pasa 5 años, el valor es de 100, ¿no? El valor es de 100. Y la videocámara les costó $945. ¿Qué significa? Al comprarlo no ha pasado ningún año, ningún minuto, entonces está en 0, ¿no? Ese es el precio de que lo compró. Muy bien. Entonces ya tenemos los valores, ¿no? Acá tenemos al X1, ¿no? El X1, Y1. Entonces, ¿cuál sería el valor? Pues creo que lo podemos colocar de esta manera. Aquí el X1 es 0 y el Y1 es 945. El X2 es 5 y el Y2 es 100. Ya está. Entonces vamos a encontrar la pendiente, ¿no? Y para ello restamos Y2 menos Y1, 945 menos 100, 845 negativo, ¿no? X2 menos X1, 5 menos 0, 5. Y al dividir nos sale que la pendiente es menos 169. Muy bien. Entonces, ¿cuál será la fórmula, la ecuación pendiente ordenada, ¿no? Entonces reemplazamos Y menos Y2, que es 945, o menos Y1, igual a menos 169 por X menos 0. Ya está, ¿no? Entonces acá aplicamos, a ver, y nos queda así. Y luego despejamos la Y. Y va a ser igual a menos 169X más 945, ¿no? Que esa sería la ecuación pendiente ordenada al origen. Muy bien, para la B me dicen que calcule el valor de la videocámara después de 4 años, ¿no? Si yo ya tengo la ecuación, entonces lo único que hago es reemplazar los 4 años. Y el resultado sería 269, o sea, ya se ha devaluado, ¿no? El valor de la videocámara después de 4 años será de $269. Todavía me falta calcular los años que debe transcurrir para que la videocámara se devalúe, ¿no? ¿Cuándo sucede eso? Cuando el Y es igual a 0. ¿Cuándo se devalúa? Cuando el precio es 0, ¿no? Entonces, si lo igualamos a 0, podemos darnos cuenta que el valor de X es igual a 5,59, ¿no? Para que la videocámara se devalúe totalmente deben transcurrir 5,59 años. Muy bien. Bueno, les invito a revisar las referencias bibliográficas que tenemos en nuestra biblioteca, ¿no? Estos libros tenemos en nuestra biblioteca. ¿Qué aprendiste en esta sesión? ¿No? Es bueno analizar qué aprendiste hoy día. ¿Qué entiendes por pendiente de una recta? ¿Qué significa? ¿No? Cuando subimos la montaña, la pendiente será positiva o negativa. Cuando subimos las escaleras, ¿no? ¿Para qué te sirvió conocer las ecuaciones de la recta? ¿Será muy importante? ¿Será útil para nosotros? Muy bien. ¿En qué situaciones reales recomendarías utilizar estas ecuaciones? ¿No? Plantéate esa pregunta. Gracias y será en otra oportunidad. Bye.